Estamos entrando en nuestra serie de transformaciones profundas. A los que nos están visitando, probablemente estamos en una serie de temas que hemos titulado Transformaciones Profundas. Estamos en el 15º tema en esta mañana. Y esta es la cuarta parte de lo que empezamos hace 3 semanas atrás. ¿Qué es lo que nos motiva a cambiar en realidad? Y vimos hasta aquí 3 motivaciones. Hoy vemos la cuarta, 3 motivaciones equivocadas, erradas, que usted las tiene a continuación en la pantalla. Pasamos por ver que la culpa puede ser un motivador para que nosotros hagamos cambios de conducta, pero cambios de conducta externos, pero no ha cambiado en nada el corazón. Vimos que el orgullo puede motivarnos a hacer cambios externos también y damos la apariencia de que todo está mejor, que realmente nos estamos comportando mejor, que estamos haciendo el bien, que ya no cometemos los mismos errores o pecados, pero solamente son cambios externos que no duran mucho tiempo. Internamente no ha cambiado en absoluto el corazón. Vimos la semana pasada que el temor, los miedos pueden llevarnos a hacer cambios externos, aparentemente buenos, positivos, y hasta hacer acciones espirituales. Jonás oró, predicó, clamó a Dios, cosas espirituales, pero no había cambiado absolutamente nada en lo profundo de su corazón. Pero todos esos cambios los hizo por miedo, por temor a su propia vida. No son cambios que podemos nosotros ni siquiera recomendar y decir, bueno, esta es la vía para que nos vaya mejor en la vida. No, si no hay un cambio profundo en nuestro ser interior, los cambios externos, repito, pueden ser nocivos para nuestra propia vida. Pueden dar la apariencia de algo y podemos acostumbrarnos a vivir en esa apariencia. Y de hecho que muchos por años viven en esas apariencias. Vienen a las iglesias, llevan cursos, estudian, oran, cantan, alaban al Señor, se relacionan con otros cristianos, pero no ha habido un cambio realmente en lo profundo de su corazón. En esta mañana vamos a agregar esta cuarta motivación errada para cambiar, y estoy hablando del egoísmo. Para algunos quizás esto no sea tan relevante, tan importante, pero escuche todo el tema y usted se va a dar cuenta cuán terrible es esto, hermanos, cuán nocivo esto a nuestras vidas. No podemos tolerarlo más sobre nuestra propia vida. Vamos a orar y le vamos a pedir gracia a Dios en esta mañana una vez más. Señor, hemos leído tu palabra, hemos tomado todo un tiempo de adoración, hemos sido beneficiados incluso con algo muy íntimo y personal como una oración a nuestras necesidades. Pero como dijimos a lo largo de esta adoración, no se trata en realidad de nosotros, se trata de ti, de lo que tú eres, de tus pensamientos que son más altos que los pensamientos de los seres humanos, que son más sublimes, incomprensibles, Señor, inescrutables. Así son tu buena y perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Padre, en esta mañana regresar a los caminos antiguos a través de tu palabra y poder ver nuestra propia vida reflejada en ellos para bien. Porque cuando tú nos muestras algo que realmente necesitamos, Señor, cambiar, definitivamente que lo haces por el bien de nosotros. Así que condúcenos a través de esta palabra, Señor, que has traído en esta mañana, y a través del accionar de tu Espíritu Santo, trae entendimiento, sabiduría y conocimiento sobre nuestras mentes y corazones, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. 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 Acciones erradas o motivaciones erradas para los cambios en la vida, culpa, orgullo, temor, egoísmo que queremos ver en esta mañana, no son motivaciones correctas para que nosotros podamos realizar cambios realmente sustanciales en nuestra vida. Para considerar y para reflexionar en esto que estoy mencionando, específicamente en el asunto de egoísmo como un factor motivacional para cambiar en nuestras vidas y que no es lo mejor, quiero traer una ilustración sencilla que todos podamos comprender, entonces podamos ver ya de un primer vistazo, podamos entender cómo funciona esto del egoísmo en el interior del corazón de las personas. Es suficiente con que traiga usted a su mente o que podamos pensar en aquel chico que quiere conquistar a la chica fulana de tal. Entonces, ahí tiene usted al chico que va en pos de querer conquistar a una chica. ¿Qué es lo que hace el chico usualmente? Bueno, le invita a cenar, le lleva flores, le compra
chocolates, por supuesto de la Ibérica, ¿no? Los mejores, y le dice cosas bonitas, ¿no? Y le dice cosas dulces. Ahora, ¿por qué hace todo eso ese joven? Ahora piense conmigo. ¿Por qué hace todo eso ese joven? ¿Por qué le lleva chocolates? ¿Por qué le invita a cenar? ¿Por qué le dice cosas lindas? ¿Por qué hace todo este joven? ¿Porque tiene un corazón generoso? ¿Porque tiene un corazón amable? Claro que no. Esa no es su motivación en realidad. Hace todo esto porque está intentando conquistar a la chica. No lo hace porque realmente le ame. Estoy describiendo un acto de egoísmo puro, hermanos. Un acto de egoísmo puro. La conquista de esa joven va a ser un logro para el chico. Si logra su propósito con los chocolates, la cena, las cosas lindas, logró su propósito. Ese era su objetivo, ¿no? Está sacando un provecho. Él se está beneficiando con todo eso. Él está pensando, cuando hace todo esto, está pensando solamente en sus propios deseos, en sus propios beneficios. Él está tratando de obtenerla a ella. Y para eso, ¿qué es lo que está haciendo? No sé si usted se da cuenta. ¿Qué está haciendo para obtener a la chica? Cambiar. No escucho a algunos padres cuando dicen, ay, pastor, no sé qué le pasa a mi hijo, es medio embobado, no para en la casa de la chica. Y él no era así, no se comportaba así. Ha cambiado, dice. Claro, ha cambiado por egoísmo, ¿no? ¿Qué está haciendo para obtener su objetivo, que es la chica? Cambiar. Escúchenme, está mostrando su mejor versión. Yo no conozco ningún joven que para conquistar a una chica muestre su peor versión. La chica lo patea en la primera. Cambian, pero cambian mostrando su mejor versión. Ese es su objetivo. Se está comportando de la forma más adecuada posible para que eso le permita obtener lo que él quiere. Dígame si eso no es un acto egoísta. Ojo, así empiezan, si no la mayoría, todos los noviazgos. Todos los noviazgos empiezan así. Ese es el objetivo, es un acto egoísta. ¿En quién está pensando ese joven? ¿Qué es lo que lo mueve a amar? No sé si se está dando cuenta. Las flores, los chocolates, la cena, escúcheme, no son el resultado de su amor por la otra persona. Son el medio para obtener el amor y la aceptación de la chica. ¿Lo está viendo más claramente? Es un acto puro de egoísmo. Es importante, mis hermanos, que en esta mañana entendamos todos nosotros que en diferentes grados, todos, absolutamente todos somos egoístas. Todos somos egoístas. Nuestra sociedad, para decirlo más crudamente, metiéndonos un poco más al fondo, a las raíces, nuestra sociedad está construida sobre la base del egoísmo. Toda nuestra sociedad está construida bajo el fundamento del egoísmo. Adam Smith, el famoso padre, llamado el padre del capitalismo, lo ilustró hace muchísimos años atrás en mejor manera. Él dijo lo siguiente: no es la benevolencia del carnicero, es decir, no es la bondad, no es el que es buena gente, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero lo que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Todos estamos tratando de sacar ventaja de algo, eso es egoísta. Usted sabe eso, nadie hace nada hoy en día si no va a sacar algo de provecho. No existen personas altruistas, ¿no es cierto? Bueno, voy a servirte, voy a hacer esto por ti, pero ¿cuál es mi beneficio? ¿Qué es lo que yo voy a sacar al fin y al cabo? Estamos hablando en términos egoístas, ¿no? Entonces, permítame en esta mañana responder 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué cosa es el egoísmo? La segunda pregunta es, ¿cuál es el génesis del egoísmo? ¿Dónde empezó el egoísmo? ¿Cuáles son sus características del egoísmo en tercer lugar? Y en cuarto lugar, Dios nos permita,
¿cómo podemos ser libres del egoísmo? ¿Y por qué dejo esto al último? Porque esto es terrible, hermanos. Cuando lleguemos al cuarto punto, usted se dará cuenta, usted sola va a decir, por Dios, Señor, interven en mi vida de una vez. Esto es terrible, líbrame del egoísmo, ¿no? Pero no es algo que Dios deba hacer, es algo que nosotros debemos decidir. Así que voy con la primera pregunta. ¿Qué cosa es el egoísmo? El egoísmo no es otra cosa, en términos generales, es una conducta, se describe o se define como una conducta de excesivo apego al bienestar propio, personal, que descuida o directamente vulnera el de los demás. Es decir, no pienso en el resto, solamente pienso en mí mismo. Por eso se dice que las personas egoístas, por lo tanto, son aquellas que únicamente piensan en sí mismas y que apenas dedican esfuerzos o atención a las necesidades ajenas. Y si prestan atención a las necesidades ajenas, es con un interés, es porque van a sacar algo, ¿no? Es como, es raro, en las clasificaciones que algunos autores hacen del egoísmo, hace una clasificación que a mí me llamó la atención, ¿no? Egoísmo altruista, decía. Dije, ¿egoísmo altruista? ¿Cómo puede ser altruista si es egoísmo? Y es cierto, cuando usted analiza la conducta de una persona altruista que tiene muchos recursos, qué sé yo, ¿por qué ayuda? Da grandes cantidades de dinero al tercer mundo, por ejemplo, a los niños abandonados y de hambre en el cuerno africano. ¿Lo da solamente por amor a ellos? No, hermanos. ¿Hay algún interés que saca de todo eso? Eso es deducido de sus impuestos, por ejemplo, eso es un interés. Entonces no lo hace por amor simplemente a los necesitados, es porque está sacando algún beneficio. Es altruista, sí, pero es egoísta al mismo tiempo, ¿no? El término egoísmo proviene de dos voces latinas, ego o yo. Sí, es interesante, ¿no? Ego, yo, y el otro término es istmo, que es un sufijo que expresa tendencia o doctrina. Pero esa etimología usted la encuentra en cualquier diccionario. Pero si vamos estrictamente al orden bíblico, tendríamos que ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, para ver en realidad el significado del egoísmo en la estricta definición bíblica, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y les dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. Y yo hice notoria la palabra aquí, contienda, así está en nuestra versión Reina Valera, que en realidad se traduce como egoísmo, porque viene del término griego eritia. Ese es el término que usa el apóstol Pablo. No hagáis por eritia o por vanagloria, está diciendo el apóstol Pablo. Y ese término es sumamente interesante porque es traducido como egoísmo, pero significa ambición, pero una ambición que desata rivalidad. Muestra que una persona busca lo suyo y no le importa otra cosa que conseguir lo suyo, y eso genera rivalidades. Y yo diría, siempre genera rivalidades. Nuestros actos egoístas siempre desatan rivalidades, formación de partidos, divisiones. Si usted recordará, vimos la semana pasada en Segunda de Crónicas, capítulo 10, la vida de este rey Roboam. Si necesitamos usar una ilustración en esta mañana para entender esta definición bíblica de lo que es el egoísmo, ilustrativamente podemos pensar en la errada decisión que tomó el hijo de Salomón, me refiero a Roboam. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 10, lo vimos la semana pasada. El pueblo le pide empatía a este rey que recién está entrando, joven, inexperto. Ni siquiera aprendió del papá, o mejor dicho, sí aprendió en los últimos años a ser egoísta. Entonces le piden que sea misericordioso, que haga empatía con el pueblo, pero las ambiciones egoístas de Roboam lo llevan por otro sendero. Le hizo dar oídos no al consejo de los ancianos sabios y expertos de la nación, sino a los inexpertos, como dicen los jóvenes, a su collera personal, a los que crecieron con él, a los que no saben nada de gobierno, pero que simplemente son ambiciosos. Entonces prefiere oír el consejo de estos, y eso es lo que produce la división del reino. ¿Por qué? Porque Roboam solamente estaba pensando en sus intereses. Ese es un clásico cuadro de egoísmo.
Y eso dividió a toda una nación. El egoísmo, el acto egoísta de un rey dividió a toda una nación. Para que usted lo pueda ver de cerca, en la raíz del egoísmo siempre va a estar el yo, el ego. Repito, en la raíz del egoísmo está el yo. El egoísmo es, en última instancia, mis hermanos, impulsado, avivado por el orgullo y el pensamiento loco de nuestra máxima atención y dedicación completamente a nosotros mismos de manera autosuficiente. A veces un egoísta, escúcheme, a veces un egoísta puede estar motivado por el dolor del pasado, tratando de entender por qué una persona es así, ¿no? Puede estar motivado por el dolor del pasado, por la traición. Alguien lo traicionó, entonces ya no confía en nadie. Entonces depende del mismo o de ella misma. El abuso o el abandono pueden hacer que una persona crea que siempre debe cuidarse a sí misma. O sea, no va a permitir que otros le cuiden. O sea, me tengo que cuidar yo mismo o yo misma para que nadie me vuelva a hacer daño, ¿no? En lugar de confiar en los demás. Entonces no confían en ninguna persona y mucho menos en Dios. Pueden creer en Dios, pero no terminan por confiar en Dios. Alguien que ha sido herido puede aislarse y creer que solo puede confiar en uno mismo. Aunque no es orgullo como generalmente lo concebiríamos, esto o esta es todavía una postura no bíblica que se eleva al estatus de un Dios. Es decir, si yo me voy a cuidar a mí mismo y no necesito a Dios, ya me elevé al estatus de Dios. Ya me he hecho yo mismo mi propio Dios. Asumo las funciones de Dios. Me proveo cuando debo esperar provisión de parte de Dios. Me cuido cuando Dios es el que debe cuidar. Confío en mí mismo, en mí misma cuando debo confiar en el Señor. Me dejo entender, hermanos. Asumimos el estatus de Dios. Asumimos el trabajo de Dios. Eso me lleva a la segunda pregunta, entendiendo un poco mejor qué cosa es el egoísmo y viéndolo un poco más de cerca. ¿Cuál es el génesis del egoísmo? ¿Dónde empezó todo esto? Hay un proverbio clarificador para nosotros en esta mañana, Proverbios 23, versículo 7, dice el gran Salomón, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Digo, es un proverbio clarificador para todos nosotros porque esta persona está describiendo una persona egoísta. Claro, su corazón no se complace en tu bienestar. Te dice, sí, sírvete, come, bebe, qué sé yo, pero su corazón no está disfrutando o gozándose con tu bienestar. ¿Por qué? Porque está pensando en su propio bienestar. Y esa actitud egoísta le incapacita para alegrarse que tu necesidad está siendo saciada. Es más, yo diría, le molesta que tu necesidad esté siendo saciada. Pero este proverbio también nos muestra el lugar donde se estropearon todas las cosas. Dice, ¿cuál es su pensamiento? ¿No? Porque cuál es su pensamiento es su corazón, empieza diciendo así. Y ahí, mis hermanos, allí empieza para nosotros todo el problema, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Ahí empieza todo el problema. Es allí donde se generan los pensamientos más elevados para el bien. Es allí donde se generan los pensamientos más viles y más bajos en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el centro de operaciones que Satanás estropeó con sus mentiras. Cuando el hombre y la mujer aceptaron las mentiras de Satanás, yo dije en un mensaje anterior, le ocasiona un cortocircuito en la mente del hombre y la mujer. Y ocurre ese cortocircuito en la mente de Adán y Eva. Entonces, desde entonces, mis hermanos, no pensamos bien. Ya no pensamos cuerdamente. Y esos pensamientos deformados por el pecado, generan emociones dañadas, emociones deformadas. Es por eso que no solo pensamos mal, sino que sentimos mal. Es por eso que sentimos culpa, es por eso que sentimos temor, miedo, es por eso que sentimos orgullo, es por eso que sentimos egoísmo. Porque recordemos, antes de la desobediencia de nuestros padres,
nuestro sistema pensante, el sistema pensante de ellos, de Adán y Eva, era perfecto. Pensaban como su creador. Dios describe en la Escritura cómo es su manera de pensar de Dios. Y hago esta aclaración para que usted se dé cuenta cómo es que pensaba Adán y Eva antes de la caída. Dios describe cómo es su forma de pensar de Él. Entonces por ahí podemos sacar la línea. Entonces, si los creó a imagen y semejanza nuestra, ellos pensaban igual que su creador. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos muestra a Dios cómo es su sistema pensante. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Está describiendo la mente de Dios. Dios piensa de esa manera. Cuando creó a Adán y Eva, los hizo con ese mismo tipo de pensamientos, de paz y no de mal. Adán y Eva pensaban igual que su creador, pero luego de su desobediencia, su mente empieza a generar otro tipo de pensamientos. Estoy en Génesis capítulo 3, el resultante de su pecado, cómo estropeó su mente. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Está funcionando la mente. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, decisión que la tomaron en la mente antes de ejecutarla con sus manos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted lee este versículo y es evidente que ya no piensan como antes. Que Adán y Eva ya no están pensando como antes de desobedecer a Dios. Ya no están pensando pensamientos de bien, ya no están pensando pensamientos buenos, íntegros. No, ahora están pensando mal de su propia condición. Y les avergüenza su propia condición, por eso es que cubren sus cuerpos. Ahora observe usted, por favor, el primer pensamiento y la primera actitud egoísta que registra las Escrituras, producto del ingreso del pecado. Génesis capítulo 3, estoy en el versículo 11 y 12. La primera actitud egoísta registrada en la Biblia. Y Dios le dijo, lo llama al hombre, ¿dónde estabas, Adán? Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le está preguntando a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le pregunta. No porque no supiera Dios, sino porque quería que él confesara. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Dónde estaban los chocolates, la invitación a cenar, las cosas bonitas? ¿Dónde quedó eso? ¿Me entiende? Está echando la culpa directamente a su esposa. ¿En quién está pensando Adán? Primero en él. Y para justificarse él, no le importa usar a su propia esposa para deslindar responsabilidades. Está sacudiendo sus responsabilidades. Incluso si usted lee con cuidado estos versículos, se va a dar cuenta que él está culpando a Dios. En otras palabras, si tú no me hubieras dado a esta mujer, no hubiera pasado lo que ha pasado, Señor. Adán no está pensando bien, se da cuenta. Ya no está pensando bien, no está pensando íntegramente, no está pensando libre de egoísmo. Está pensando egoístamente, él está pensando primero en él mismo. Eso nos da la pauta, mis hermanos, para ver más de cerca las características del egoísta. Eso me hace pasar al tercer punto. ¿Cuáles son las características de una persona egoísta? Las vamos a analizar, mis hermanos, a la luz del rey Acab. Así que regrese a Primera de Reyes, capítulo 21, que por cierto, Acab fue uno de los peores reyes, fue un rey malísimo, hermanos. Solamente para que tenga una idea, ya, porque quiero que tengan la idea exacta del tipo de hombre que era Acab. No pierda el capítulo 21, retroceda hasta el capítulo 16 un momento. Retroceda al capítulo 16, a partir del versículo 30, donde se describe el momento que Acab asume el reinado. Primera de Reyes 16:30. Para que tenga una idea, vamos a leer hasta el versículo 34, para que tenga una idea el tipo de hombre que era este.
Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahí le ve el primer dato interesante. Fue el peor de todos los reyes, está diciendo. Ahora, verso 31, y nos describe esto, ¿no? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí tiene otro segundo dato. Este rey es judío. Sabe perfectamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sabe perfectamente los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios que prohíben abiertamente la práctica de la idolatría. Pero aquí está levantando altar y adorando a otro Dios distinto. Verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Él personalmente edificó un altar idolátrico. Verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Fíjese todo lo que hizo este rey. Dígame si no es un rey malísimo, hermanos. Un rey malvado, un rey egoísta. Pero regresamos al capítulo 21, que nuestro hermano leyó, en un episodio específico que a través del cual vamos a analizar las características de una persona egoísta. Pero ya con esta breve lectura usted ya tiene una idea del tipo de persona egoísta que era este rey. Bueno, lo primero que tenemos que ver en la historia de Acab, ya en 1 Reyes capítulo 21, como una primer característica de las personas egoístas, es que anteponen su beneficio personal al colectivo. Anteponen su beneficio personal al colectivo. Este rey es rey de Israel, no es el conserje de la puerta de entrada a la ciudad de Israel, sin menospreciar el trabajo. Es el rey de Israel, y de hecho que había muchos asuntos importantísimos que atender en el reino, porque así es un reino. Pero este rey está pensando y está colocando sus beneficios personales por encima de todo el reino. Se encapricha con una pequeña propiedad cuando, oye rey, tienes que atender tantos asuntos del reino. A eso me refiero, ¿no? Acab no está pensando en la nación, siendo el rey de la nación. Menos está considerando las necesidades de la nación. No está en su pensamiento, leyendo el capítulo 21 de Primera de Reyes, ¿no? Sino está atendiendo, se ha encaprichado con algo y en los beneficios que quiere sacar de esa pequeña propiedad. No está pensando en toda la nación. Los egoístas son así, anteponen su beneficio personal al beneficio colectivo. Segunda característica, les resulta difícil desprenderse de lo propio, les resulta difícil compartirlo, porque el egoísta todo lo quiere para sí mismo. Usted vio el contraste en el versículo 1 de 1 Reyes 21. Así empieza el versículo 1 del capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ahí está el contraste, hermanos. Este hombre llamado Nabot tenía una pequeña viña. Acab, ¿qué tenía? Acab, ¿qué tenía? Iglesia, ¿se fueron o están acá? Reaccionen, hermanos, por Dios. ¿Qué tenía Acab? Un palacio, una viña frente a un palacio. ¿Qué cosa es una viña frente a un palacio? ¿No? Más bien, yo diría, el rey debería haberle dado a Nabot. Pero este rey, teniéndolo todo, no quiere desprenderse de lo suyo y encima quiere tomar lo que no es suyo. Es igual que el famoso Rockefeller, uno de los hombres petroleros más ricos de la época, estoy hablando de hace un par de siglos atrás. Un día un periodista lo entrevistó y le dijo: señor Rockefeller, usted que lo tiene todo en la vida, usted tiene absolutamente todo, ¿hay algo más que usted querría en su vida?
La respuesta fue inmediata, no tuvo que pensarlo. Rockefeller contestó lo siguiente: sí, un poquito más de lo que tengo. Oye, lo tienes todo en la vida, ¿quieres un poquito más de lo que tienes? ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. Eso es puro egoísmo. Bueno, Acab era así, los egoístas son así, les resulta difícil desprenderse de lo propio para compartirlo, más bien quieren restar a los demás para sumar a su favor. Tercera característica, los egoístas son manipuladores. En la gran mayoría de los casos, una persona egoísta acostumbra a ser muy controladora, muy abusadora con las demás personas, tal como lo vemos en este relato de Acab y su esposa Jezabel, tal para cual, mis hermanos, los dos eran unos tremendos egoístas. Manipularon todo para conseguir ese viñedo. Ya leyó nuestro hermano Guillermo. Si usted tuvo seguimiento de la historia, usted se percató de esto, ¿no? Cómo manipulan a testigos falsos, cómo arman un falso juicio. Están manipulando a un montón de gente para eso. En nuestro país nosotros lo vemos todos los días, mis hermanos. Ese es un cuadro normal en nuestra nación y en Latinoamérica, yo decía. Pero todo eso, ¿qué lo produce? Egoísmo, ¿no? El egoísta es manipulador. ¿Para qué? Solamente para lograr sus fines y sus propósitos. ¿Cuál fue el resultado de esa manipulación? La muerte de un inocente y la apropiación indebida de un terreno. Cuarta característica, no tienen empatía. Los egoístas no tienen empatía. El egoísta es una persona completamente indiferente a las personas de su alrededor. Como dijo Francis Bacon, un filósofo y ensayista británico del siglo XVI, él dijo lo siguiente: el egoísta sería capaz de pegar fuego a la casa del vecino para poder freírse un huevo. Ese es el extremo del egoísmo, ¿no? ¿Qué importa que se quede sin casa? Nada, yo tengo que freír mi huevo, ¿no? Las necesidades de Nabot, si se da cuenta en el relato bíblico, las necesidades de este hombre le tiene sin cuidado al rey. No le importa sus necesidades. Es más, en el mismo relato bíblico, a mí me dejó pensando, ¿y la familia de este hombre cómo quedó? No dice nada. ¿Al rey le importó la familia de él? Parece que no. De hecho, no está pensando en el hombre ni en su familia. Los egoístas en muchas ocasiones, mis hermanos, pueden usar el chantaje emocional cuando las cosas no pasan como ellos desean que pasen, cuando no suceden las cosas como ellos quieren que sucedan. Entonces apelan al chantaje emocional. Usted leyó la historia, estoy en el versículo 4 y 5 de este capítulo. Dice: y vino Acab a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Triste y enojado, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. A mí me da la impresión, ¿saben qué hizo? Es lo clásico, adoptó posición fetal y se empezó a chupar el dedo. Ay, pobrecito de Acab, le negaron su viñita, ¿no? Verso 5, vino a él su mujer Jezabel, que parece que era la que llevaba los pantalones, y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Ella es la que lo levanta, es la que lo para. ¿A punta de qué? A punta de retroalimentar el egoísmo. Como no le salió las cosas como él quería, echa mano del chantaje emocional. Está usando chantaje emocional. En esta historia, según Acab, Nabot es el malo de la película. Esa impresión le está dando a su esposa. Deja mal parado a Nabot a los ojos de ella. No hay ninguna empatía en el corazón de este rey por Nabot. Acab no oyó, evidentemente no escuchó el argumento que le dio Nabot para no venderle esa propiedad. Y ahorita le describo por qué le dijo que no. Pero así son los egoístas, no tienen empatía. En quinto lugar, usan la crítica. Los egoístas manipulan, usan la crítica. Las personas que suelen criticar a los demás demuestran evidentemente ser personas absolutamente egoístas. En muchas ocasiones intentan hablar mal de los otros para poder conseguir sus objetivos sin importar el daño que ocasione esos comentarios errados, ¿no? Sin importar que dañe a la persona, a la familia o a otras personas adicionales. Observe por favor el capítulo 21, estoy en el versículo 6, cuando Jezabel le pregunta acá por qué está decaído, ¿no?
Entonces Acab le responde lo siguiente, capte la respuesta por favor. Verso 6, le dice, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió, dice, Acab le está diciendo a la esposa, él me respondió, yo no te daré mi viña. Y estoy usando, creo, el tono correcto con la que él estaba describiendo a su esposa. Yo no te daré mi viña. ¿Qué está haciendo Acab? Está criticando la respuesta de Nabot. Pero observe usted lo que está haciendo. Por un lado, me parece que está usando el tono inadecuado y le está dando la apariencia, cuando le está describiendo eso a su esposa, los hechos, está dando la apariencia que Nabot fue irrespetuoso con el rey. Yo no te daré mi viña. Oye, ¿cómo te va a decir eso si tú eres el rey? No, es que ha sido irrespetuoso. No, está dando la apariencia de eso. Y la esposa le creyó. La esposa se lo creyó. Lo que está haciendo Acab, si se da cuenta, es mentir. Nabot no le respondió así. Revisemos la respuesta de Nabot. Retrocede usted al versículo 4. Lo que le respondió Nabot fue lo siguiente: no te daré la heredad de mis padres. Y se lo dijo en ese tono. No te daré la heredad de mis padres. Ahora, hay que entender, ¿por qué le dijo que no le daría? Porque el rey le está pidiendo eso. Cualquiera, oh rey, tú quieres, llévate, si quieres, toma. No, pero le dice, no te la puedo dar, rey, porque es una heredad de mis padres. ¿Por qué le respondió así Nabot? Miren este otro contraste acá en la historia, mis hermanos. Había una ley mosaica dada por Dios, entregada a través de Moisés, que prohibía la venta de las herencias paternas a los judíos. Si tú habías recibido una herencia de tus padres, no la podías vender, no la podías dar a nadie, la tenías que retener. Aquellos que les gusta verificar como los bereanos, ya tomen nota, números 27, del versículo 7 hasta el 11, números 36, del versículo 1 hasta el 12, Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. Les doy la cita porque después, no, qué buen cuentazo del pastor. No, ya vayan a revisar a su casa los textos, ¿no? Entonces, existía esa ley que prohibía. Entonces, Nabot está rechazando, por eso, tal negocio. Y usted se da cuenta acá el contraste de los dos caracteres. Nabot es más fiel a la palabra de Dios, es más fiel a Dios mismo y a su familia que el rey. Al rey, escúcheme, al rey le importa un comino la ley de Dios. El rey conocía perfectamente esa ley. Como rey tenía que conocerla. Como rey tenía que conocer esa ley. Entonces, no me cabe la menor duda que Acab sí conocía esa ley. Conocía esa ley dada por Dios, pero no le importó ni la ley de Dios, ni la familia del hombre, ni siquiera, oye, en todo Israel no he conocido un hombre más íntegro que tú, mis felicitaciones. Tú sí respetas la ley de Dios. No, se enojó contra él, ¿no? ¿Se da cuenta usted que al egoísta, anote esto por favor, al egoísta le es irrelevante la palabra de Dios? No le importa la palabra de Dios. La puede escuchar, la puede conocer, Acab la conocía, pero no le importa obedecerla. No le importa violentar la palabra de Dios, porque está pensando en sus intereses, en lo que va a sacar, en lo que va a sacar. ¿Se da cuenta cuán terrible es el egoísmo? Regreso al punto de partida cuando yo le dije, nuestra sociedad, nosotros estamos estructurados sobre la base del egoísmo. Todos tenemos algún grado de egoísmo. Entonces la pregunta cae por sí sola y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Cómo podemos ser libres del egoísmo? Si eso lo traemos hasta los tuétanos. ¿Cómo ser libres del egoísmo? Síganme con cuidado, por favor, y esta vez voy a ir al Nuevo Testamento. Necesitamos ir al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y en un anterior mensaje, la semana antepasada, yo dije, cuando hablábamos sobre el orgullo, dije, para contrarrestar el orgullo, la única manera es trabajando la humildad. Y yo recomendé el capítulo 2 de Filipenses, es un capítulo magistral para estudiar la humildad.
para llevarnos de encuentro a nuestro propio orgullo. Lo dije hace un par de semanas atrás. Regreso a ese capítulo porque es necesario que podamos ver nuestra libertad a la luz de estos versículos en Filipenses capítulo 2. ¿Cómo podemos ser libres del egoísmo? Anote con cuidado que ahí puede estar su libertad. De hecho que está su libertad ahí. En primer lugar, sigamos el ejemplo de Jesús. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y empiezo con este versículo 5 del capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, está diciendo el apóstol Pablo. Si nosotros deberíamos considerar seriamente la generosidad de Jesús. Deberíamos considerar seriamente la bondad de Jesús, porque Él dejó todo lo que tenía para venir a este mundo, y escuche, y compartir su vida con nosotros. Si nosotros entendiéramos ese desprendimiento de Jesús para que Él vino y compartiera su vida, entonces entenderíamos el valor que tienen las cosas terrenales y el valor que tiene el hecho de vivir una vida compartiendo la vida con otros. Jesús vino a compartir su vida. Eso quiso decir cuando Él mencionó, recuerdan sus palabras, en Juan capítulo 10, versículo 10. Ese es el significado de compartir su vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida, Él tuvo que morir en la cruz. Viene a compartir su vida. Ese fue el sentir de Cristo Jesús. En contraste, usted puede ver, el egoísta no comparte su vida con nadie. Más bien absorbe la vida de los otros para su beneficio, pero no comparte su vida. La única manera de ser libres del egoísmo, mis hermanos, es siguiendo el ejemplo de Jesús. Debo imponerme el ejemplo de Jesús. Debo decidir seguir el ejemplo de Jesús. En segundo lugar, ¿cómo podemos ser libres del egoísmo? Debemos decidir nadar contra corriente. Decidir nadar contra corriente. Retrocedo al versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o gloria personal. Y aclaré el término contienda, que significa egoísmo, ¿no? Nada hagáis por egoísmo o gloria personal. Repito lo que dije al inicio. Nuestra sociedad, nuestras vidas están construidas sobre la base del egoísmo. Por eso todos somos egoístas. Si nosotros contrastamos la definición en esta mañana, si contrastamos la definición del sistema económico y social dicha por el padre del capitalismo, Adam Smith, con las palabras de Filipenses capítulo 2, versículo 3, te darás cuenta que inevitablemente llegaríamos a la siguiente conclusión: que ser cristianos es un hermoso acto de rebeldía contra ese sistema. El egoísmo es un sistema que nos domina en el mundo. Repito, pero ¿qué nos muestra Filipenses capítulo 2, versículo 3? Todo lo contrario, que nos lleva a definir el cristianismo como un hermoso acto de rebeldía contra el sistema egoísta en el cual nos encontramos viviendo. Usted sabe, lo que pasa es que usted no quiere darse cuenta o no quiere verlo, no prefiere no pensarlo, pero usted y yo vivimos en una era en que todo el mundo, hermanos, todo el mundo quiere ser exclusivo, todo el mundo quiere ser único, diferente. Y eso parecería sonar muy bien, pero para lograr esto debes pensar primero en ti. ¿Quieres ser exclusivo? Piensa primero en ti. ¿Quieres ser diferente? Primero piensa en ti. ¿Quieres ser único? Primero piensa en ti. Debes vivir de acuerdo a tus propias leyes y normas. Para ser exclusivo, único y diferente, tienes que vivir de acuerdo a tus propias leyes y normas. Y cuando digo esto, entonces queda descartado Dios, al igual que sus leyes. Si yo voy a vivir de acuerdo a mis propias normas, ¿para qué necesito las normas de Dios? ¿Para qué necesito la palabra de Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Por último, no lo necesito. ¿Te das cuenta lo terrible del egoísmo?
Es por eso que muchos valores morales hoy en día se han abandonado absolutamente al punto de que a lo malo hoy en día se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero pensar que soy el centro del universo, mis hermanos, porque así piensa el egoísta, y que otros deben hacer lo que yo quiera, así sea perjudicial o desventajoso para las demás personas, eso muestra no solo el corazón del egoísta, sino eso muestra el pensamiento masivo. Es lo que todas las personas hacen hoy en día. Todos viven en base a eso. Es por eso, mis hermanos, que la segunda clave para vencer el egoísmo, la estoy describiendo, es hacer una verdadera revolución desde nuestro interior. Y esa revolución empieza decidiendo no ser egoístas. Seguimos el ejemplo de Jesús, pero decido no ser egoísta. Y eso me lleva a nadar contra la corriente, porque el sistema del mundo está basado en el egoísmo. Nos va a incentivar a entrar por ese carril. Ir contra corriente en ese sentido no va a ser nada sencillo, hermanos. Te lo voy anticipando. En tercer lugar, debes comprender la raíz del problema. Filipenses capítulo 2, versículo 3, no me estoy moviendo todavía ese versículo, dice el apóstol Pablo: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es importante, mis hermanos, en el proceso de dejar de ser egoístas, necesitamos comprender que no se trata solamente de ti, que no se trata de mí. Se trata de que necesitamos considerar a los demás. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia a creer que se trata de nosotros mismos? ¿Por qué tenemos esa forma de pensar? Eso nos muestra que se trata de algo intrínsecamente programado en nuestras mentes. Nacemos con eso. Nacemos con eso a causa de la influencia de la naturaleza y del pecado, y es retroalimentada por el mal de este planeta. Recuerda que el planeta está vendido en las manos de Satanás. Por esa razón el Señor nos insta. No sé si tú mientras vas leyendo tu devocional en tu Biblia y vas texto tras texto, vas de libro en libro, en el Nuevo Testamento te das cuenta, hay una insistencia de parte del Señor a no amar a este mundo. Leámoslo ya, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Juan 2, 15, 16. Dice: no améis el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Está hablando del sistema que lo gobierna. ¿Cuál es el sistema? Egoísta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, al sistema egoísta del mundo, el amor del Padre no está en él. Sería una señal categórica que esa persona no es un creyente. No, pero si voy a la iglesia, qué sé yo, voy al primer culto y de ahí me salgo y me voy a la parroquia del Corpus Christi a escuchar mi misa. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? No sabe ni lo que quiere en su vida, ¿no? Se está moviendo en un mundo egoísta, ¿no? No améis al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjese, por favor, la relación que hace tan exacta el apóstol Juan aquí en este verso 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, el sistema que está gobernado por el egoísmo, los deseos de la carne, egoísmo puro. Los deseos de los ojos, egoísmo puro. La vanagloria de la vida, egoísmo puro. No proviene del Padre, sino del mundo. Claro, en el ser interior del Padre, en su naturaleza, no existe el egoísmo. En el corazón de Satanás, el príncipe de este mundo, sí. Entonces, eso define quién es tu padre. Pregúntale al que está a tu costado: ¿quién es tu padre? Dile. Anda, pregúntale. Espero que no te responda: mi padre es Clodomiro, mi padre es Mario, Pablo. No estamos hablando de eso, ¿no? ¿Quién es tu padre, no? O es Satanás o es Dios. El egoísta, para ser libre del egoísmo, uno tiene que entender la raíz del problema. Esta es la raíz del problema. En cuarto lugar, para ser libre del egoísmo, revisa tus motivaciones.
De esto llevamos insistiendo 14 semanas. Revisa tus motivaciones. Filipenses capítulo 2, no me muevo del versículo 3 todavía, dice, nada hagáis por contienda, ya usted sabe, egoísmo. Nada haga por egoísmo. Ahora se da cuenta en la expresión del apóstol Pablo, a primera vista la palabra nada, así empieza el verso, nada dice el apóstol Pablo, parecería ser que Pablo está usando una hipérbole, es decir, una exageración para enfatizar una idea. Parecería que está usando esa hipérbole, pero no está usando una hipérbole. Realmente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo literalmente nada. No como una figura metafórica, no como una hipérbole, no, nada es nada. Nada de lo que hacemos debe estar motivado por el egoísmo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, escúcheme con atención, por favor, porque esta no es un juego de palabras, sino es una lógica conclusión que uno lleva cuando estás pensando en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Desde nuestro punto de vista, no hacer nada por egoísmo, porque eso dice el apóstol Pablo, nada hagáis por egoísmo. Desde nuestro punto de vista, no hacer nada por egoísmo, prácticamente en este mundo equivaldría a no hacer absolutamente nada. Es decir, no hacer nada de nada. ¿A qué me refiero? Explico. Como hemos dicho antes, si todo lo que hacemos en este mundo tiene un tinte de egoísmo, no sé si me está entendiendo, todo lo que hago siempre tiene un margen de egoísmo. Y el apóstol Pablo dice, no hagáis nada por egoísmo. Entonces, no hacer nada es no hacer nada, pues. O sea, no hago nada. Es literalmente no hacer nada. Pero lo que quiere decir el apóstol Pablo es que necesitamos no hacer, no es que no hagamos nada, tenemos que hacer algo. Y para hacer algo correcto, bueno, íntegro, santo, a los ojos de Dios como debe ser, necesitamos mirar debajo de nuestro iceberg y descubrir qué cosas me están motivando a hacer los cambios externos. ¿Por qué vine esta mañana al culto? Es que necesitaba tener este tiempo de cánticos que me alegren la vida. Egoísta. Es que necesitaba que oren por mí. Egoísta. Si tú viniste a buscar satisfacción en todo el culto, incluso en el estudio de la palabra, eso es egoísmo. ¿Te das cuenta que esto es terrible, hermanos? Revisa tus motivaciones. En quinto lugar, valora más a los demás. Una de las razones por las que nos comportamos egoístas es porque no valoramos lo suficiente a las demás personas. Quizá, hermanos, porque nos consideramos mejor que las demás personas. Siempre hay eso. Quizá porque nos consideramos superior a los demás. Y por esa razón nosotros creemos que tenemos mayores derechos que otras personas. El texto bíblico dice, sigo en el versículo 3, dice, con humildad estimando a los demás como superiores a usted mismo. Es decir, ver el valor real de las demás personas tiene como fundamento Génesis. Génesis dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso le asigna al ser humano un gran valor. Si yo empiezo a ver a las personas de acuerdo a esa expresión del Génesis, entonces los voy a tratar en esa medida. Pero cuando mi punto de partida para ver a las demás personas no es Génesis, es mis propias definiciones, entonces yo estoy embargado por el egoísmo. No voy a ver el valor en las demás personas. En sexto lugar, prioriza más en las necesidades de los demás. Prioriza en las necesidades de otros. La Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 4 estoy ahora, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirando por lo de los otros, se refiere a los intereses de las demás personas. Con frecuencia nuestro egoísmo es el fruto de no haber desarrollado, mis hermanos, compasión por las necesidades ajenas. Ahí tienes una clave para trabajar tu egoísmo. Repito,
Con frecuencia nuestro egoísmo es el fruto de no haber desarrollado compasión por las necesidades ajenas. Para tú y yo dejar de ser egoístas necesitamos ver, anote esa palabra en grande, ver las necesidades, no hacernos lo de la vista gorda como solemos hacerlo y frecuentemente lo hacemos. Y luego de ver la necesidad de las personas, preguntarnos de manera proactiva cómo yo puedo ayudar en esta necesidad. Y luego de preguntarme, acciono, hago cosas reales, ¿no? Para suplir esa necesidad que el Señor me ha hecho notorio. Por algo el Señor me ha dejado ver esta necesidad. Mateo capítulo 9, versículo 36. Si Jesús es nuestro ejemplo, bueno, sigamos el ejemplo de él, ¿no? Mateo 9, 36 dice de Jesús, ¿no? Al ver las multitudes, él se dio cuenta de la necesidad. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, de manera proactiva, está buscando una solución a ese problema. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuál es la solución? Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En ese caso específico hay que orar para que Dios mande obreros a la mies. En otro caso, vio la necesidad, que se sienten, milagro, pan para todo el mundo. Sándwiches de pejerrey frito. Y todo el mundo comió, y todo el mundo se sació. Jesús no solamente vio la necesidad, sino que proactivamente atendió la necesidad. En séptimo lugar, no te aferres a las cosas materiales. ¿Quieres ser libre del egoísmo? No te aferres a las cosas materiales. Observa esta actitud de desprendimiento del Señor Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Te das cuenta? Jesús ni siquiera se aferró a lo más valioso para venir a tomar tu lugar y mi lugar. Ni siquiera se aferró a lo más valioso. Es por eso que a Jesús no le atrajo, escucha, no le atrajo, no lo atrapó ni lo hizo su esclavo las cosas materiales de esta tierra cuando él estuvo en este mundo. Y es por eso que lo vemos más preocupado por las necesidades de las personas que por sus propias necesidades. Hay una actitud de desprendimiento constante de parte del Señor. Lee con cuidado lo siguiente. Para dejar de ser egoístas, esta es una clave, para dejar de ser egoístas necesitamos comprender que las cosas materiales, hermanos, van y vienen, pero lo que es eterno es la huella que dejas en la vida de las personas cuando compartes con ellas lo que Dios te ha dado. Cuando empezamos a compartir con otras personas lo que Dios nos ha dado, realmente somos libres, estamos matando el egoísmo anclado en nuestros corazones. Finalmente, para ser libres del egoísmo, aproveche las oportunidades para ayudar, que las vamos a tener todos los días delante de nosotros. Aproveche las oportunidades de ayudar. Versículo 7 de Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Jesús vio que era el tiempo de Dios para venir y redimirnos, por eso se despojó. Y lo hizo de manera voluntaria, aunque eso significó que Él se rebajara de su condición para tomar forma humana. Dejó su esplendor para tomar forma humana, se rebajó, hermanos. Ayudarnos significó rebajarse a Jesús. Y esa es la clave, anota, para dejar de ser egoístas, debemos imitar exactamente esa actitud de Cristo Jesús y procurar ayudar a otros. Cuantas veces el Señor nos ponga por delante a alguien, hagamos lo posible por ayudar a esa persona, aunque a veces implique eso, rebajar nuestra propia condición o salir de nuestra zona de comodidad o salir de nuestra zona de seguridad. Pero tenemos que hacerlo. Ahora entiende lo terrible que es el egoísmo, pero hay esperanza, hermanos. Hay un camino para salir del egoísmo. La pregunta es si tú quieres salir por ese camino que el Señor te está mostrando. Déjame terminar. Regreso a la ilustración del inicio, al joven que está buscando conquistar a la chica. Otra vez lo regreso a tu mente, ¿no? Que le lleva
flores, le lleva chocolates, le invita a cenar, le dice cosas bonitas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Porque tiene un corazón generoso y amable? Dijimos, no. Es porque está interesado en conquistarla. Es un acto puro de egoísmo, dijimos. Las flores, los chocolates, la cena, las palabras lindas, no son el resultado de su amor. Son el medio a través del cual él quiere obtener el amor de la joven y ser aceptado. Ese es su propósito. Ahora, uso esa ilustración para decir lo siguiente. De manera similar o exacta, nosotros tratamos a Dios. Igual tratamos a Dios. Estamos siempre intentando conquistar a Dios. Le llevamos flores, es decir, buenas obras. Le llevamos flores al Señor. Le decimos palabras lindas. Le llevamos serenata espiritual, hermano, suena bien, ¿no? Le llevamos serenata espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Puro egoísmo. Necesito que me bendiga, necesito que me acepte, necesito que me dé esto o aquello. Dígame si no son actos egoístas. Pregunto entonces, ¿cómo puede ser? Pregunto para que reflexionemos. ¿Cómo puede ser buenas esas obras si tienen como fin último mi propia bendición? Eso no es glorificar a Dios, eso no es buscar la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de cuán terrible puede ser el egoísmo sobre nuestro corazón? ¿Cuán profundamente puede estar enraizado el egoísmo en nuestros corazones? Podemos estar haciendo cosas importantes, espirituales, como las que estamos haciendo en esta mañana, pero todas tienen una motivación egoísta. No le hace, se me están parando los pelos en la nuca, pastor, de miedo. O sea, ¿somos así? Sí. El egoísmo, termino con esta porción bíblica, el egoísmo quiebra el mandato principal dado por nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él resumió todos los mandamientos en dos. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Verso 31. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El egoísta ni ama a Dios ni ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque está pensando en sí mismo. ¿Se da cuenta cuán terrible es el egoísmo? Que nadie busque su propio interés, dijo el apóstol Pablo, sino los del prójimo. ¿Por qué diría eso? Pablo nos estaba tratando de ayudar a quebrar con nuestro orgullo, mis hermanos. ¿Qué cree que ha hecho el Señor en los últimos 50 minutos? Mostrarnos la puerta de salida del egoísmo. ¿Por qué? Hermanos, el egoísmo nos está matando. Por egoístas no evangelizamos, por egoístas no discipulamos, por egoístas le robamos a Dios en nuestros diezmos. Por egoístas solo venimos a disfrutar del culto para nosotros, pero no vemos a nadie más. Yo vine con mi familia, me voy con mi familia, mis amigos, mis amigas, no me interesa nadie más. Así hayan venido 20 personas nuevas a la iglesia, uno no mira alrededor, no va y atiende. ¿Por qué no hacemos eso? Egoísmo puro. Estamos metidos en nuestro propio mundo, nos interesa solo nuestra vida, nuestro bienestar, nuestro culto. Es mi culto, lo disfruto y me voy a seguir con mi vida. Por egoísmo, hermanos. ¿Entendió la puerta de salida que está mostrando el Señor en esta mañana? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. Pero antes de orar con la iglesia, déjame orar por ti, usted que nos está visitando, usted que viene regular tiempo con nosotros. El egoísmo lo va a terminar por consumir, hacerlo cada vez una persona más ensimismada, más enclaustrada en sí misma y no va a vivir en libertad, no tiene paz, el egoísta no tiene paz. No tengo tiempo para leerle cómo terminó el rey Acab, pero si usted lee el capítulo 21, hasta el final usted va a ver cómo terminó este rey, terminó muy mal. Así terminan los egoístas. Entonces, mi llamado es simplemente, si usted nunca le invitó a Cristo a que tome su vida para que Cristo entre y termine con el egoísmo internamente, quizás este sea el mejor momento para usted.
¿Cómo recibo a Cristo Jesús? Por una sencilla oración de fe. ¿Quiere hacerla? Ok, yo le guío. Cierre sus ojos ahí donde está. Solo cierre sus ojos donde está. Dígale por favor ahí. Levante esta oración creyéndole en su corazón. Dígale: Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, así simplemente dígale: te doy gracias, Dios. Te doy gracias, dígale ahora sí. Te doy gracias por mostrarme mi interior. Te doy gracias, Dios, por mostrarme mi vida internamente. Te doy gracias por mostrarme que soy una persona egoísta como todas y que así he vivido hasta el día de hoy. Pero te doy más gracias, dígale así: Dios, te doy más gracias porque me has mostrado una puerta de salida del egoísmo, porque me doy cuenta que el egoísmo me ha estado matando todos estos años. La vida no la puedo vivir solamente pensando en mí. Así que yo quiero ser libre de ese egoísmo. Dígale: Señor, quiero ser libre. Así que te pido perdón por toda mi vida egoísta hasta el día de hoy. Y te pido que entres en mí porque tú eres la solución a mi vida egoísta. Te pido, Cristo, que entres a mi corazón, que limpies mi corazón de todo egoísmo. Por favor, Señor, te lo ruego. Límpiame de todo egoísmo. Pero muéstrame cómo, Señor, empezar a vivir esta vida sin egoísmo, para bendecir a mi prójimo, para ayudar a otros como tú lo hiciste, para ofrendar mi vida como tú lo hiciste por mí. Gracias, Señor, Dios, por esta oportunidad de vida que me das. Ahora, si usted hizo esta oración, permítame despedirlo orando por su vida, encomendando su vida en las manos del Señor. Pero yo no puedo saber si usted hizo esa oración o no. Así que necesito que usted se identifique que hizo esta oración conmigo. Si usted hizo esta oración, por favor, te voy a pedir que levantes tu mano ahí en la parte superior o abajo, sea donde estés, para saber que tú oraste conmigo esta oración. ¿Hay alguien que oró esta oración? Ok, vi su mano, Dios le bendiga. ¿Alguien más arriba? Ok. Póngase de pie, por favor, los que tienen los brazos en alto. Póngase de pie, no tenga temor. Los demás estamos con los ojos cerrados. Esto no es un espectáculo para nadie. Póngase de pie, no tenga temor. Ok, mientras yo voy orando por usted, por favor, usted solo dele gracias a Dios. Le repito, esta es una oportunidad de vida. Mírelo así. Dios le está dando una nueva oportunidad de vida. Mientras yo oro por usted, por favor, usted dele gracias a Dios ahí en su lugar. Padre, te damos gracias por estas personas, independientemente de su condición, edad, experiencias, no importa lo que hayan pasado a lo largo de toda la vida, pero esta es una oportunidad que no quieren dejarla pasar, Señor. Esta es una oportunidad de vida para ellos y para ellas. Te están aceptando, recibiendo como su Señor y Salvador, quizás porque nunca hicieron esta decisión en su vida. Padre, por favor, glorifícate en la vida de ellos. Impárteles de tu Espíritu Santo, por favor, Padre y Señor. Y al impartirles de tu Espíritu, Padre, muéstrales lo que tú eres capaz de hacer en la vida de ellos. Señor, limpia y perdona todos sus pecados. Limpia y perdona todos sus pecados en esta mañana. Y empieza a mostrarles la nueva vida que hay en ti, Señor Jesucristo. Muéstrales y revélate a través de tu palabra, Señor, por favor, te lo suplicamos. Los encomendamos a tu gracia, sabiendo, Señor, que tú dirigirás sus vidas a partir de ahora como su Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así por ellos y por ellas.